corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom para todos mis hermanos, que Yahweh los bendiga y bienvenidos a la continuación del estudio del libro de Romanos, un estudio que iniciamos hace unos meses, pero que por
digamos que nos tomaba mucho tiempo desarrollar los temas, dado que en Romanos hay una gran cantidad de conceptos. Lo que decidimos fue más bien dar lugar a otros libros, primeramente, que sean, digamos, más digeribles, más sencillos, para tratar esos conceptos, extenderlos, aprenderlos, y ahí sí con toda venir a aprender y entender lo que Romanos nos dice, de tal manera que cada estudio pues sea más digerible y no sean tan extensos. Ese fue el propósito, por eso en nuestro canal pueden ver varias listas de reproducción de otros, digamos, otras cartas del Nuevo Testamento. Así que sin más, hoy vamos a continuar con el capítulo 1, versículo 18, donde habíamos quedado la vez pasada. Hicimos dos enseñanzas más que pueden encontrar en la lista de reproducción de este libro de Romanos. Así que vamos a ver el tema de hoy, en el que Pablo va a ser algo así como un resumen, va a ser algo así como un paso, como una línea de tiempo de eventos que nos llevan finalmente a entender por qué somos culpables delante de Dios. Y va a ser la manera en que Pablo va a empezar a desarrollar su tema de la necesidad de un evangelio, digamos, de salvación. Así que es muy interesante. Les agradezco que nos acompañen, que se queden, que se suscriban, que le den like a este video y compartan. Un abrazo para todos y oremos. Padre Celestial, yo te agradezco que me permitas compartir con mis hermanos de este estudio, Señor. Yo te ruego que me enseñes, que nos enseñes a todos cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad, Señor, para con tus hijos, Señor, que podamos entender tus caminos y obrar con justicia, Señor, en fe, Señor, en amor hacia ti, Señor, como un fruto de gratitud por todo lo que nos permite, Señor, y todo lo que haces acerca de tu pueblo. Gracias te doy en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, vamos a ir al capítulo 1 de Romanos entonces, y voy a leer desde el versículo 16 para que tengamos un poquito de contexto de lo que está hablando Pablo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Y de este se hizo toda una prédica. Solamente quiero decirles que aquí definimos y comprendimos de qué se trata el concepto de lo que es el Evangelio. ¿A qué se refiere Pablo con qué es el Evangelio? Y aquí dice algo interesante, dice que el Evangelio es el poder de Dios, es la manifestación de Dios para salvar a los que creen. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio, ¿qué muestra? ¿Qué revela? ¿Qué propósito tiene el Evangelio? ¿Qué manifiesta? La justicia de Dios. Una justicia que es, digamos, que alcanzable, una justicia que tiene lugar por medio de la fe. Y aquí él cita, mas el justo por la fe vivirá. Es una cita que tiene lugar en Habacuc, el profeta, donde el profeta está anunciando un juicio de parte del Señor. Dice, pero todo aquel que permanezca en la justicia, por su fe, vivirá. Es decir, si lo leemos rápidamente en Habacuc 2:4. Dice en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 2, versículo 2, dice, Yahweh me respondió y dijo, escribe la visión, declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará,
aun por un tiempo, pero no se apresurará hasta el fin. Y no mentirá, aunque tardar, esperarla, porque sin duda vendrá y no tardará. Y aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Listo. Y luego aquí en el 6 dice, ayes contra los injustos. Y empieza a declarar, digamos que un juicio acerca de la nación. Y esta cita entonces, ¿en qué contexto se utiliza? En un juicio del cual dice el Señor, hay quienes son arrogantes y no ven venir el mal porque se ciegan a verlo, pero hay humildes que se humillan, ¿cierto? Hay quienes se humillan y por su fe vivirán. Es decir, una persona que es advertida, que escucha y que cree, tiene la opción de un cambio. Por lo tanto, la misericordia de Dios, digamos que tiene un fruto en esas personas. Y por eso vivirá, por cuanto oyó la voz del que anunció. Y con esto me refiero al concepto de lo que es evangelio, ¿no? Es la buena nueva, la ha oído, entonces tiene un camino del cual podrá vivir. Ahora sí, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y como les decía, a partir del verso 18, y si no, pues desde un poquito más antes, desde el 16 que leímos, Pablo empieza a conectar una serie de ideas para llegar digamos que al cierre del capítulo 1, um, lleva al lector a un punto en el cual le dice a uno, tú eres inexcusable. ¿Pero inexcusable de qué? Pues aquí está diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres. Está diciendo, aquí en la tierra, todos nosotros, de aquí hemos visto una cosa, que aquí hay quienes impiden la justicia. Hay quienes detienen la verdad haciendo injusticia. Es decir, hay quienes no permiten que se manifieste la vida. Hay quienes no permiten que se manifieste todo lo que el Señor prometió, sus bondades, digámoslo así, que son manifiestas como promesas hechas desde Abraham incluso, no son posibles porque lo que se ha acumulado en esta tierra es un montón de injusticia. Entonces se detiene la verdad, lo que Dios se conoce, perdón, lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se los ha manifestado. Entonces, hay quienes con impiedad e injusticia se refiere a la contradicción de la misma ley. Es decir, todos los que obran fuera de la ley, todos aquellos que viven una vida sin ley, y con ley me refiero a la Torá de Dios, a la Biblia, a sus palabras. Todos quienes viven fuera del orden establecido de parte de Dios acerca del mundo, porque aquí no está hablando de los judíos, no está hablando de Israel, dice, habla al griego y al no griego, al judío y al griego. Para todos es esto. De todos los hombres, su impiedad, otra vez, su pecado, su iniquidad, su forma de vida injusta, detiene injustamente la verdad. ¿Y cuál es la verdad de la que está hablando acá? Cuando tú obras contrariamente a lo que el Señor ha dicho, pues esto lo único que trae es un mundo, digamos que inicuo, malvado, ¿no? Y tan demostrable como, pues si la Biblia te dice no mates y tú matas, ese tipo de vida que es contrario, ¿no? De robar, de hurtar, de asesinar, de lastimar a los demás, donde el odio, donde los pleitos, los conflictos son el pan diario. Eso lo único que hace es detener la verdad del Señor. ¿Cuál es la verdad que se va a manifestar acá? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Lo que de Dios se conoce, la verdad conocida de Dios es manifiesta porque Dios ya la ha manifestado. El Señor ha manifestado su verdad y ahorita vamos a entender ese concepto de verdad. Lo que de Dios es manifiesto ya ha sido manifiesto antes.
Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y como les decía, Pablo empieza a hacer una línea de tiempo donde dice, todo mundo obra de una manera malvada, haciendo un plano, digamos que general. El mundo se desvía, pero la pregunta es ¿por qué lo hacen? Si lo que Dios ha manifestado, lo ha manifestado para todos. Y a pesar de que podamos decir que el Señor se le manifiesta al pueblo de Israel, a Abraham, a Moisés y al pueblo de Israel lo escoge para mostrarse él mismo, lo que aquí está diciendo es que independientemente de eso, el conocimiento de Dios es mucho más generalizado, más amplio, porque es visible en el mismo universo. Y aquí entra a un punto muy interesante. ¿Cómo puedes negar? ¿Cómo puedes tú, digamos, mentir y engañar y mudar el conocimiento de Dios a otro tipo de conocimiento, a una forma engañosa, si lo que de Dios es manifiesto lo es para todos? ¿Y cómo lo dice Pablo? ¿Cómo es manifiesto el poder de Dios? Dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, es decir, el que Él sea la autoridad, que sea Dios, son visibles desde la creación del mundo. Aquí dice claramente visibles son, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Entonces, lo que Pablo propone aquí que reflexionemos es, ¿qué se sabe de Dios? Independientemente de que tengas a un predicador o no, que alguien te haya enseñado o no, que tengas a un conocimiento, digamos que un dogma, que alguien llega y te lo dice, te lo enseña, independientemente de eso, hay algo muy claro, y es que hay una manifestación de Dios que está visible en absolutamente todas las cosas creadas. Así que Pablo, desde este punto de vista, está diciendo, independientemente de todas las creencias, hay algo que tenemos que tener, que deberíamos tener presente, y es que la independencia de Dios y la soberanía, la existencia de Dios, no es algo que se enseña, digamos, o no debería ser algo que esté específicamente relacionado con una enseñanza de una fe, sino que es algo que está visible, y cualquiera que tenga, como dice el Señor, que tenga oídos para oír, el que tenga ojos para ver, pues y el que tenga un corazón, pues que lo entienda. Y es que el Señor está manifiesto en todas las cosas. De tal manera que ellas son evidencia del Creador. Pero la forma de vida de los injustos contradice esto, como si no estuviera, y aún más. Y ahorita la acusación de Pablo es que lo que han hecho es crear un Dios entonces a su imagen, y no entender quién es realmente el Dios vivo. Porque lo que el hombre ha buscado es que, teniendo en su corazón la concepción de que, o la creencia, o el conocimiento innato de que sí hay un Dios, lo han transformado en una enseñanza engañosa. Y, y Pablo va a acusar de eso en este pasaje. Entonces, primero pensemos un poco en esta parte. Porque si Pablo está hablando de todos los hombres, eso nos incluye a todos, incluso aquí a los presentes. Es decir, este es un mensaje que tiene un alcance mayor que simplemente hablar de la época y de cómo vivían los judíos y los romanos en aquel tiempo. Es algo que trasciende más allá, y nos ponemos a pensarlo hoy. La ira de Dios se revela. ¿A qué ira se refiere? ¿De qué ira? O sea que Dios está molesto. O sea que esta ira es una alusión a un juicio, a una manifestación de, incluso una manifestación destructiva de parte de Dios por nuestra causa, por la manera en que nos conducimos. Pablo dice, somos injustos, porque tenemos la verdad de Dios que es manifiesta. Y empezando por este punto, no solamente nuestro comportamiento es nocivo y dañino y malvado, sino que también
En esta época nos hemos hecho expertos, y cuando hablo en tercera persona me refiero a la humanidad. Nos hemos hecho expertos en destruir todo concepto de Dios. Nos hemos hecho expertos en minimizar, en menospreciar todo lo que se refiere a una creencia, siquiera en el sentido más básico de lo que es Dios. Porque a pesar de que este texto nos invita a mirar el universo como una señal de la existencia de Dios, nos hemos también enfrascado en creer que como finalmente no encontramos a la mano de Dios, sino solamente el resultado, pues que no es necesario que esté la mano de Dios, sino que las cosas pueden darse de una forma, digamos que bajo la aleatoriedad de la misma existencia. Y finalmente ha sido como una forma de desligarse este mundo de las religiones y de todo lo que significa Dios. Pero aquí lo que es interesante y a lo que quiero que veamos es que más allá de lo que nosotros creamos sobre el origen de las cosas, de la vida, de la creación misma, lo que quiero que entendamos es que podemos estar viendo la astucia del engaño. ¿A qué me refiero con esto? No que necesariamente alguien desee ocultar la existencia de Dios, sino el engaño del tipo, si quitas de por medio al Creador y creas un mundo en el que Él no está implícito, pues a nadie tienes que rendirle cuentas. Se hace completamente innecesario entonces pensar en la ira del Creador, en su juicio, y ya no tendría propósito tampoco hablar del Evangelio, ni nada finalmente. Si tú quitas de por medio al Creador, pues nuestra existencia se reduciría a simplemente a los días que tengamos sobre esta tierra, y el bien y el mal también serían reducidos a simplemente hacer lo que mejor convenga para nuestra propia y egoísta existencia. Y me refiero no a la de la humanidad, sino a la de cada quien, sabiendo que si hace mal, pues le va a ir mal. Pero entonces reduce a que si a mí me va mal, pues va a tener días infelices. Entonces, pues va a hacer cosas buenas. Y como que todo lo vimos en un presente, sin ver que hay más cosas para entender. Porque lo que aquí está hablando es de que Dios está reteniendo su ira, que ha sido manifiesta en muchos, muchos, muchos momentos de la humanidad, pero muchísimos, todo el tiempo pasa, o sea, Pablo lo que está diciéndonos es, dejemos de ver hacia un lado cuando hay algo que es inminente, cuando hay algo que tenemos que entender y es que necesitamos urgentemente una salida, ¿no? Es que a quién le gusta, yo creo que se ha ocultado em, la verdad, como aquí dice. Y ese ocultar la verdad, ¿a quiénes aprovecha? Si no, pues a nosotros mismos de una forma egoísta en lo que nosotros queremos que es aprovechar. Y es, otra vez, si tú no ves el peligro, pues caminas sobre la cuerda floja hasta que te caes. Pero mientras tanto, pues como que la disfrutaste, ¿no? Como cuando algo está en una neblina completa y tú vas en tu carro y todo está tranquilo, pero nunca viste el abismo porque estaba la neblina, ¿no? Nunca te asustaste porque siempre parecía que era una carretera normal. Entonces, ocultar la verdad tiene este, este problema y es que simplemente se desvía la atención. Y dice que los injustos hacen esto, detienen el conocimiento de la verdad. Entonces, como les decía, el universo manifiesta a nuestro creador y yo solamente les voy a dejar un pensamiento para que lo analicen. Lo que el mundo espera es una revelación contundente de lo que llamaríamos un Dios, ¿cierto? Más allá de que hayan cosas creadas, se buscan muchas teorías para entender cómo pudo ser posible un origen a todo esto, pero que ese origen no esté que esté realmente conectado con un Dios o no, eso es lo que creo que eso no
no es lo que más interesa, sino finalmente entender cómo acontecieron las cosas. Y si hubiese un Dios, ¿cómo es posible que Él esté por encima de todo ello? Y, y- y el pensamiento que quiero que analicen es, nosotros tenemos nuestra creencia basada en qué? Nuestra creencia como humanos. ¿A qué le depositamos nuestra confianza? Hoy en día, a lo que vemos, ¿cierto? Entonces, no se ha visto la mano de Dios, no se ha visto a Dios. Entonces, simplemente no hay Dios, ¿cierto? Tan sencillo como eso. Pero es que es un concepto, esa forma de entenderlo, la verdad es que a mi modo de entender puede resultar torpe y estaríamos teniendo que simplemente ver un poquito hacia atrás. ¿Hasta dónde? Pues hace un tiempo se creía que la Tierra era plana y que si llegabas a un extremo del mar podrías caer o encontrabas un abismo interminable y había cualquier cantidad de creencias simplemente ¿por qué? Porque no se podía llegar allá, porque no se veía lo que había al otro lado. Es decir, que siempre nuestra concepción del mundo ha estado completamente limitada por el alcance de vista nuestro. Y por más de que hoy en día, después de un par de siglos de las concepciones, digamos que medievales, primitivas de lo que es el mundo, ya hay una gran cantidad de aparatos tecnológicos que nos permiten ver mucho más allá. La verdad es que ver mucho más allá tampoco es tanto. Porque estos telescopios como el James Webb y cualquiera de estos que son tan impresionantes, ellos tienen un alcance de vista por medio del cual se ven muchas estrellas, constelaciones y se ve al detalle muchas cosas. Pero otra vez, estamos simplemente haciendo una vista al universo. Y los descubrimientos se dan en torno a lo que alcance a ver aquella herramienta. De tal manera que otra vez estamos limitados por el alcance de nuestras propias herramientas. De aquí a un mañana, cuando hayan otro tipo de herramientas mucho más poderosas, con mayor potencia, estos telescopios solares y todo esto que se planea, la verdad es que una vez más estaremos condicionados con el alcance de las mismas herramientas. Es decir, que estamos en una burbuja donde vemos dentro de la burbuja y tenemos la incapacidad de ver fuera de la burbuja. Por lo tanto, nuestra concepción del universo simplemente está nublada por la misma burbuja. Esto quiere decir que si lo vemos de una manera microscópica, no macro sino micro, si fuésemos partículas subatómicas, ¿usted qué cree? Piense en esas películas como el Ant-Man, ¿cómo se llama? El hombre hormiga y todo esto que se va es que al mundo cuántico. Como lo pintan en las películas es que hay un universo pleno allá, ¿cierto? Donde es completamente imposible ver hacia afuera. Es imposible. O sea, piénselo y esas son películas que independientemente de su ficción están llenas de gran cantidad de física y de conocimientos científicos. En un universo de ese estilo, para alguien que viviese en esa estructura, que no conociese lo exterior, le sería completamente imposible creer que hubiesen millones de habitantes en un mundo superior, habitantes que se mueven como nosotros. No puede creerlo. Imagínense que, otra vez, pongámonos en ese universo allá. Nacimos y crecimos ahí. Y usted le dice a alguien, oiga, dice que hay humanos que viven en otro universo y uno mirando hacia arriba y yo no veo nada. Lo que quiero decir es que, así como en un mundo subatómico, si los átomos, si las partículas subatómicas cogiesen conciencia y viesen a su alrededor, lo único que encontrarían es ecosistemas parecidos, o sistemas más bien, parecidos a nuestro propio universo, donde encuentras galaxias lejanas, encuentras cualquier cantidad de mundos, pero finalmente solamente puedes ver ese panorama, ese vecindario. Entonces creo que el marco del vecindario, si nos sirve ese término, no quiere decir que todo lo que esté fuera de él no existe. Lo único que nos remite es a entender que estamos limitados. Por lo tanto, cualquier argumento dentro del vecindario puede ser prácticamente una completa falacia en lo que se refiere a teorías. Puede llegar a serlo. Las evidencias dentro del vecindario solamente prueban algunas cosas, pero estimaciones mayores, descartarlas del todo me parece algo que puede ser torpe.
por lo mismo que les digo, en el terma de un mundo microscópico. Si yo pienso que lo único que existe es lo que yo puedo ver dentro de mis limitaciones de ese mundo, pues me hace perderme de todo lo que hay en este mundo macro que jamás podré ver. Entonces, si estamos limitando la concepción de Dios al poder de nuestras propias herramientas tecnológicas, pues siempre vamos a estar limitados. Por algo muy sencillo. El universo es prácticamente ilimitado, es inmenso. En la medida que nosotros podamos siquiera entender y movernos dentro del universo, es que ni siquiera podemos hacer eso. No podemos llegar a la estrella más cercana, no tenemos en este momento las herramientas para ello. Entonces, eso me hace pensar mucho. Las creencias del hombre siempre han estado limitadas a su capacidad de análisis y a sus capacidades científicas probatorias. ¿Qué es lo que hoy en día se pretende? Pues tener más herramientas. Y bendito sea el Señor, que quizás algún día alguna de estas herramientas nos permita encontrar aquellas pruebas que el hombre se ha negado siquiera ahora a tener en el panorama. Ahorita lo que ha habido es simplemente un desprestigio y una cancelación completa de un Dios. Pero quizás nos toca tener un poquito más la mente abierta y entender que Dios no se ciñe al universo, sino que quizás siempre ha sido así, el universo se ha ceñido a Dios. Entonces nos falta tener una mente más, digamos que más inteligente en este sentido. Ahora, sea que estés o no de acuerdo conmigo, lo que Pablo dice es que todo lo que no podemos justamente medir y ver porque no tenemos la capacidad de hacerlo, eso es manifestado en las cosas que sí podemos ver. Entonces, mientras estemos en el vecindario, que es un vecindario inmensamente gigantesco, y en esto me refiero a nuestra vista dentro del universo, mientras estemos limitados a eso, a lo que no podemos ver, pues todo lo que vemos manifiesta al Creador. Entonces, nos vamos al museo, me voy con mis hijos y le digo, hijo, ¿quieres conocer a Leonardo da Vinci? No, le digo, ¿quieres conocerlo? Y me lo llevo para allá a un museo y le muestro, mira la Gioconda, y mira estos bocetos de un helicóptero, y mira este libro de un científico. Si mi hijo logra entender que eso que le estoy enseñando fue hecho por alguien que no está viendo, pues sí está conociendo a Leonardo, aunque no está viendo a Leonardo. Es decir, en el momento que nosotros le damos el crédito a Dios de este universo tan complejo, pero tan sumamente complejo, y nos damos la oportunidad de pensar también de una manera individual y no solamente movida por los estereotipos y por las corrientes de pensamiento, sino que también nos tomamos la oportunidad de simplemente observar y de existir, de entender nuestra vida, pues estaremos dando lugar a una verdad que el mundo hoy en día se resiste a conocer. En otras épocas, como la que estábamos leyendo, no se desconocía, no se le quitaba a Dios no es que no se creyera en un Dios, sino que lo que hacía el hombre era crear dioses. Y es otro cuento. Así que vamos a ver. El mundo, ¿no? 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces dice, bueno, pero tú crees en Dios. Sí. En la antigüedad veían al cielo y veían dioses por todo lado. Dice el apóstol, pues si el mundo ha reconocido que sí hay un creador, manifiesto en las cosas creadas, esto no sirvió de nada, porque no glorificaron a Dios, no lo buscaron, no buscaron entender a Dios, no fueron agradecidos con Él, sino que más bien la humanidad se envaneció en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Es decir, nosotros como humanos pudiendo conocer a Dios, y eso es lo grande de este pasaje, es que todos, independientemente de que alguien nos hable o no de Dios, todos tenemos un potencial de conocer a Dios. ¿Ustedes qué creen? ¿El hombre tiene el lenguaje como una capacidad innata o el lenguaje es algo que se aprende?
Se aprende, dicen por acá. Mm, Por eso. El lenguaje abarca muchas cosas. Nacemos con la capacidad de comunicarnos, ¿sí? Eso es lenguaje. Es decir, tenemos la capacidad de generar cualquier señal que nos permita transmitir un mensaje o recibirlo. Si hablamos de que nosotros tenemos cosas innatas, muy desarrolladas y muy diferentes, muy complejas a las de muchos animales que también tienen habilidades como la comunicación, hay una que es particularmente interesante y es que innatamente tenemos también el alcance de razonar, de entender nuestra propia existencia y no se conoce alguna otra especie que tenga esto. Es decir, somos la única especie que razona acerca de su propia existencia. Esto es equivalente a, ¿saben cuál es el órgano del cuerpo que sabe que es un órgano? El cerebro. De todo el cuerpo, la única parte de nuestro cuerpo que es un órgano es nuestro cerebro. Y así desconectado está el resto del cuerpo. El cuerpo no está en una tiniebla constante de que mi mano no sabe que es una mano. No le interesa, no tiene sentido. Mis riñones no saben que son riñones. Pero mi cerebro todo el tiempo sabe que es un cerebro. Y esa particularidad, esa, ese modo único de lo que es nuestro cerebro pensando, pues así somos en el universo. Somos una especie que dentro de la oscuridad plena de lo que es un mundo que no se reconoce a sí mismo como creación, como existencia, nosotros podemos hacerlo. Y eso me parece tan interesante que nos debe hacer pensar, si tenemos esa capacidad, ¿por qué no hemos conocido a Dios? Y aquí te dicen, no es porque Dios no se manifieste, de hecho lo hace absolutamente todo el tiempo con todo lo que ves en el momento que abres tus ojos. ¿Por qué no conocemos entonces a Dios? Porque nos hemos envanecido nuestros razonamientos, es lo que dice acá. Es decir, que teniendo una capacidad sencilla y humilde de entender que sí, hay un creador, lo que ha hecho el hombre es transformar eso, razonarlo y llegar a conclusiones que no necesariamente son buenas. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de un Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El problema en esa época sí cambia un poco al de hoy. En esa época lo que señala Pablo es que el hombre, queriendo entender a Dios, o no sé, más bien, buscando no entenderlo, lo que hizo fue, sabemos que hay un Dios, pues vamos a representarlo. Lo que hizo el hombre fue crear sus propios dioses. De tal manera que tú ya no puedes conocer a Dios, sino que conoces lo que tu cultura cree de Dios. Mm, el hombre en su supuesta sabiduría lo que hizo fue inventar un perfil de Dios, ¿no? Un perfil falso. Y este es el engaño que hablaba arriba. Con injusticia detienen la verdad. El conocimiento de Dios pues no es fácil para todos. ¿Por qué? Porque hay una preconcepción de lo que debe ser Dios. Una concepción que está ligada al tema cultural, a lo que otros en el pasado decidieron pensar que era Dios. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se honraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y Pablo está diciendo, ¿sabe qué es lo que el mundo no quiso hacer? No quiso realmente glorificar a Dios. Y esto está digamos que el mundo siempre ha hecho culto a sus dioses. Y seguramente le tienen los mejores templos y los mejores altares y las ofrendas más solemnes y lo que quieras. Pero eso no quiere decir que hayan dado gloria a Dios, a sus dioses, a los que crearon. Lo que hicieron fue encontrar una vía de escape para, de una u otra manera, tener un tipo de fe, ¿no? De creencia en ese Dios que no podían negar porque estaba presente en todo el universo, pero finalmente no entender qué quería realmente Dios, sino encontrar en sus propios razonamientos una idea de lo que querrían sus dioses. ¿Y qué querrían estos dioses? Pues por eso dice Dios, el Todopoderoso, el Dios verdadero, a quien toda gloria debe ser dada, pues ha hecho que estos hombres sean envanecidos en sus propios corazones.
de tal manera que en sus cultos, en su forma de vida, se entregaron fue a la concupiscencia de su corazón, deshonrando sus propios cuerpos. Y en lo particular de este punto, nos muestra que algo que es evidente en la mayoría de culturas del mundo, antes de ser cristianizadas, incluso después de ser cristianizadas, muchas de estas sometían sus creencias a unas prácticas por medio de las cuales en sus propios cuerpos se deshonraban sus propios cuerpos para dar lugar a estos tipos de cultos. Es decir, eh, las religiones del mundo, muchas de ellas, han hecho que los hombres traspasen, digamos, límites de honra de su propio cuerpo simplemente para poder satisfacer esa, esa creencia. Y aunque hoy en día esto lo sentimos mucho más lejos, sigue pasando, ¿no? Basta ver quizás en lugares como la India, donde la gente se llega dado un cierto momento del año, llegan y se empiezan a azotar sus cuerpos y a llenarse de cortes y sangrados y de un montón de cosas que uno pensaría es terrible, pensar en que uno va a hacer algo similar en torno ni siquiera a sus dioses, sino a su cultura y a sus prácticas religiosas. Es decir, lo que se supone que es sabiduría, que es racionalidad, se ha convertido o se convirtió y ha sido en muchas religiones no más que un acto de lo que muchos pueden llamar un fanatismo acerca de cosas desconocidas y de dogmas impuestos por los mismos hombres que han negado la imagen de Dios, que han negado al Dios real y lo han transformado en una semejanza humana. Es decir, el desconocimiento de Dios degrada a la humanidad. El desconocimiento de Dios ha hecho que la humanidad sea tan degradada en muchas prácticas que hoy en día justamente eso es lo que acusa a la religión y es lo que hoy en día hace que muchos detesten profundamente a las religiones y al conocimiento de Dios. Ha sido justamente estas prácticas deshonrosas, vergonzosas, torpes, necias y de todo tipo, ¿no? Es decir, el desconocimiento de Dios nos lleva a un pensamiento obstruido y en muchos casos muy medieval. Por más de que nos querramos ver civilizados, el desconocimiento de Dios nos lleva a un tipo de oscurantismo, pues la gente no hace las cosas necesariamente por una concepción del bien y de lo que es correcto, sino más bien por no entender lo que es bueno y lo que es correcto, hacen todo tipo de cosas. Y si creen que esto es muy duro, muy exagerado y muy estereotipado, les digo que hoy en día la gente mata a sus hijos. Los mata. Les voy a poner dos ejemplos. Uno, en el África hay unos niños que llaman los niños brujo. Y son comunidades cristianas, pentecostales, que por su gran cantidad de pobreza y su cultura tradicionalmente llena de, digamos que de fetiches, de brujerías, ¿cómo se le llama esto? Cuando uno tiene creencias de espíritu y todo eso, ¿cómo es que le llaman? No, supersticiones, lo que hacen es odiar a sus propios hijos y se les acusa a sus propios hijos de ser brujos y de tener demonios, de tal manera que es muy común que cada familia saque a sus hijos de su propia casa de niños y los acusan de ser brujos y les hacen rituales de exorcismos en nombre de Dios y de Yeshua, predicadores en las calles maltratan, castigan, encadenan, tiran agua hirviendo, hacen mil cosas sobre sus hijos porque culturalmente se creen que están endemoniados. Imagínense que eso sea algo común. Los tiran de sus casas, los echan y en el fondo dicen dice por ahí un documental sobre esto, que es probable que lo hagan simplemente porque no tienen cómo mantenerlos. Es una excusa social para deshacerse de sus propios hijos. Deshacerse de los hijos porque yo no puedo. O sea, yo hago lo que quiera con mis hijos, finalmente yo puedo porque son míos, y entonces de esa manera yo busco un tipo de estado emocionalmente más mejor, no sé, mejor o más tranquilo
Pues eso suena terrible y nadie lo vería con buenos ojos, ¿cierto? Pues les digo que ese mismo panorama lo vemos de otra manera aquí en Colombia y en casi todo el mundo. Mujeres abortan por montones a sus hijos porque creen que ese hijo se les va a tirar la vida. Y me refiero a quienes... Es que hoy en día el descaro es tan grande, pero tan grande, que esto de verdad no tiene lugar a dudas que hemos regresado a una época medieval donde a las mujeres se les mataba por ser mujeres, pues eran acusadas de brujas, se les mataba, porque se creía socialmente que así se debía proceder por dogmas religiosos. Pues hoy en día de pronto no nos metemos dentro de un marco religioso, pero nuestra sociedad es impulsada por pensamientos, filosofías, ideales que nos llevan en este presente a matar a nuestros propios hijos inocentes. Entonces, y a eso se le llama progresismo, progreso. Es muy triste ver que, o más bien, es mejor ser sinceros y honestos y ver el panorama y darnos cuenta que por muy evolucionados que nos consideremos, nuestras prácticas siguen siendo demasiado, digamos que, ¿quién juzga esto? Pues a nadie nos conviene que esto sea juzgado, ¿no? Nadie quiere ver quién juzgue esto. El caso de esta época es que ya no hay Dios. No busquemos un Dios, no hay quien juzgue. ¿Y tú por qué me juzgas? Y lo que el mundo ha hecho es hacerse a la idea de que si no hay quien te juzgue, entonces hay una libertad mayor. Y yo pongo las reglas, y yo creo lo que es bueno y lo que es malo. Nadie me tiene por qué decir que es bueno o malo. Si algo me hace bien es bueno, si algo me hace mal es malo. Pues a mí abortar un hijo me hace bien porque ya no tengo que criarlo, entonces matemos los hijos, entonces es bueno. Hay un pensamiento muy desordenado, por poner solamente un ejemplo de lo que significa no reconocer a Dios. Esa es la consecuencia de un mundo sin Dios y sin ley. Pues en esta época lo que hacían era crear todo tipo de dioses, por lo cual, versículo 24, Dios entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se honraran entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendió en lascivia los unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer lo que no conviene. ¿Esto a cuándo se remonta? Pablo, otra vez les digo, está haciendo una línea de tiempo. ¿Desde cuándo el hombre decidió no conocer a Dios? Desde el principio, desde el principio. Pero Pablo está hablando particularmente a una comunidad griega, una comunidad romana, una comunidad europea, de la parte del Mediterráneo, que sabe que tenían en común todos ellos muchos dioses. Estas eran comunidades llenas de dioses. Y lo que Pablo encontraba con cada visita a cada lugar era que tenían, como cuando hace la visita a Atenas, es que tenían dioses para todo. Y Pablo está señalando eso. Y está señalando los actos que la gente hace en torno a sus dioses. Actos que están, en esa época muchos estaban vinculados con actos, digamos, sexualizados en torno a sus prácticas religiosas. Y Pablo está señalando prácticas que no eran comunes y que no estaban bien vistas, no estaban dentro del marco, digamos, judío o del pueblo de Israel. Pero cuando tú no tienes eso en tu pueblo y lo miras hacia afuera, pues, ¿qué se encuentra uno? Con un montón de prácticas. Es decir, independientemente de los problemas propios de Israel en torno a la fe y a lo que es la verdad y etcétera, también es claro que el comportamiento de las naciones era muy diferente a Israel, muy diferente. Entre estos pueblos, griegos, latinos, romanos, eh, las prácticas homosexuales eran comunes. Y Pablo dice, ¿sabe qué? La manera que se conduce la humanidad, donde desconoce su propio cuerpo y donde sus prácticas sobrepasan lo que naturalmente, digamos, se ha comprendido de lo que es el comportamiento que un humano debe tener en el conocimiento de un creador,
pues se ha envanecido y actualmente lo único que hay es neblina. Y ya no se conoce nada ni se entiende nada, porque Dios ha envanecido y ha entenebrecido el corazón del hombre para que tampoco entienda. Es decir, si tú decides no conocer a Dios, pues tranquilo, también Dios decide no ser conocido y te entrega a la oscuridad completa. Una oscuridad por medio de la cual, insisto, ¿te parece esto exagerado? Pues hoy en día matamos a nuestros hijos con una excusa legal, llenando calles con personas eh, promulgando que esto sea posible, a ese nivel. Y la verdad es que no encuentro la manera de ver el tema del aborto de una manera diferente. No lo encuentro. Independientemente de las mil razones, es un debate grande, pero estoy hablando del concepto del aborto en general. Pues Pablo dice, la manera de conducta homosexual que ya existía para esa época era muy común en medio de los romanos. Dice Pablo, esto solamente es una demostración de que ustedes no han querido conocer a Dios, porque ustedes han dado un uso, o sea, incluso sus propios cuerpos, sus propias vidas se han vuelto, eh, ¿cómo lo digo? Como que, sí, como que uno ya peca contra uno mismo, como nos hemos autoprofanado nuestra vida en ese desconocimiento de lo que es correcto, simplemente uno ya actúa de una manera nociva. Es decir, el señalamiento de aquí de Pablo de lo que hoy pensamos que es un progreso es simplemente una demostración más bien de que no hay conocimiento de Dios. Eso solamente demuestra que se ha acelerado, que hay un aceleramiento en traspasar todo lo que es justo y correcto, dando pie a lo que dice Pablo aquí, a la ira de Dios. Porque este pasaje, ¿qué pretende hacer? Es advertirnos, enseñarnos y demostrarnos por qué es necesario reconocer entonces al Creador. Entonces aquí señala el homosexualismo como inicio de todo esto, ¿no? Dios entregó a los hombres a pasiones vergonzosas, aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos su retribución debida a su extravío. ¿A qué se refiere con recibiendo en sí mismo la retribución a su extravío? ¿Mm? ¿Qué es lo que más común pasa entre homosexuales? Enfermedades. Las enfermedades por la promiscuidad, y no solamente en el homosexualismo, sino la vida promiscua, hoy en día tiene mucho tratamiento, pero en otras épocas no fue así. Esto no fue así siempre. Y una persona promiscua que vive de esta forma, dando, mm, dando lugar a como esa forma libertina de vivir, ¿no? Que también fue una corriente de pensamiento griego de la época, ¿no? Estaban los estoicos que tenían una forma más coherente de andar y de vivir, pero también estaban creo que eran los hedonistas, creo que es el término, no recuerdo, que eran personas que vivían para sí, para vivir el momento, para vivir el hedonismo donde se pretendía vivir, digamos que una felicidad inmediata, si cualquier cosa te lo proporcionaba, ¿no? El placer, pues sin problema hacerlo, ¿no? Era una forma de pensamiento de la época. Y Pablo dice, esta forma de vida vergonzosa, lo único que trae es retribución, una debida retribución a este extravío. Es decir, ahorita queremos pensar que ese mundo no existe, pero la verdad no es que no exista, lo hemos ocultado. La ciencia nos permite ocultarlo, la medicina nos permite ocultarlo, el hecho de que hoy todo sea tratado, de que hayan vacunas, de que hayan cualquier cantidad de tratamientos, nos demuestra que el cuerpo se resiente con el mal uso que le hacemos a él todo el tiempo. El caso es que hoy en día se puede ocultar simplemente con la medicina, pero eso no le resta el saber, el conocimiento, lo que ya no vemos, de que nuestros actos son injustos, son malvados. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, como el mundo dice, pues a mí nada que ver con Dios, y tengo un Dios así, este Diosito, ¿no? Está reducido a lo que yo quiero creer de Dios, y otros simplemente dicen no hay Dios, como no se tiene en cuenta a Dios, entonces dice Dios los entregó una mente reprobada para hacer lo que no conviene.
Entonces, ¿por qué el mundo vive como vive? Pues porque el mundo decidió no conocer a Dios. Es decir, la conducta que todos señalamos de un mundo malvado, que cualquiera reconoce, incluyendo a todos los que promueven todo esto y piensan que la religión ha sido el mayor problema y que seguramente tienen mucha razón en muchas cosas, tampoco les exculpa de su ceguera. ¿Por qué el mundo vive así? Porque ha decidido no conocer al Creador, aunque está visible. Estando atestados de toda injusticia. Entonces aquí Pablo empieza a sacar el listado. Usted me dice que el mundo es muy bueno. Bueno, pues vea lo que yo encuentro. ¿Cómo vive el mundo? Vive con toda injusticia, con fornicaciones, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esa es la conducta de la humanidad, tal cual, todos los días, en todo lugar. ¿Por qué el mundo vive así? ¿Esto qué se le llama? Se le llama ocultar la verdad. ¿Cuál verdad? La que Dios ha querido manifestar, pero que todos hemos decidido no ver. Ya no hay temor de Dios, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay. Y claro, también lo estoy exagerando un poco. Claro, nuestros actos no son del todo malvados, no es que todo el mundo esté pues todos los días haciendo cosas terribles, pero eso no resta que sí hay una gran parte, una gran porción, no solamente de la humanidad, sino de cada uno de nosotros como individuos que ha desconocido por completo a Dios y en la conducta personal no sabe exactamente cómo proceder, sino que se mueve conforme al estereotipo, a la moda, a lo que yo considere bueno o malo. Y créame que todos en esto somos tocados, que todos vivimos de una u otra manera estos momentos. ¿De qué? De contiendas, de maldad, de engaños, de murmuración, de maldad, de soberbia, de altiveza, de fornicaciones, de todo esto que se menciona acá. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, el que se menciona al principio, la ira de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y aquí está hablando de que esto no solamente es que, bueno, qué pena, yo me equivoco, no. Se trata de que es una conducta humana. Es que ahora nos gusta vivir así, lo justificamos y nos airamos contra cualquiera que piense diferente a nosotros porque somos humanos. Entonces mi humanidad es una excusa para vivir de la peor manera. De verdad, yo no puedo, o sea, me parece triste que siendo la especie de especies la más top entre todo lo que entre todo lo que día a día nosotros queremos exponer, la mujer más bella, el hombre más inteligente, más tonificado, la chica más sabia, todo lo que día a día en las redes exponemos como grandes hitos de la humanidad, cada uno intenta hacer de eso de su vida. Este es triste que haciendo eso también nos hagamos los más, no sé, ignorantes para no reconocer que nuestra conducta es completamente nociva, dañina, y que nuestras prácticas sí o sí tienen consecuencias. Quizás no como te lo imaginas, a un dios tirando rayos del cielo y haciendo... No es así. Es algo más sencillo. Es como la naturaleza nos muestra, nos manifiesta que todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Por más de que la querramos disminuir o desacelerar con las tecnologías, lo único que estamos haciendo es aplazar los males que finalmente en este capítulo dicen demuestran la ira de Dios. ¿Qué le molesta a Dios? ¿No ser conocido? ¿Qué es lo que le molesta a Dios? Pues lo que este pasaje nos muestra es que Dios simplemente ha optado por simplemente hacer que todo lo que hagamos se convierta en algo de lo cual tengamos luego que arrepentirnos. Es decir, nuestros actos siempre van a tener consecuencias. Y esto es una ley implícita en todo el universo. El acto y respuesta, ¿no? El causa y efecto. Es una ley que está en el universo. Así que cuando nos sobrevengan males, no deberíamos asombrarnos, no deberíamos
como mucho menos acusar a Dios, ¿no? Si Dios está, entonces ¿por qué permite la guerra en Ucrania? ¿Por qué permite la guerra en Sudán? Porque deberíamos más bien ser un poquito más entendidos y sabios y ver que nuestra conducta humana ha traído grandes desastres y seguirá trayendo menos, que nosotros tengamos la capacidad de humillarnos y de oír. Porque como leímos al principio, el justo por la fe vivirá. El que se humilla, el que tiene la capacidad de ver acerca de lo que Dios ha dicho y creer a ello, pues ese tiene una oportunidad diferente que toda la masa no tiene. Así que en cuanto a todo esto, capítulo 2, somos inexcusables. Así que mis hermanos, esta es la enseñanza de hoy. Les agradezco por acompañarnos, meditemos en todo esto. Dejemos de evadir nuestra responsabilidad, echando la culpa a los demás, creyendo que la culpa es de la religión, del sistema, de la familia, de que me hicieron, de que no me hicieron. No, la verdad es que tenemos que ver la persona que es sincera, la que mira en el espejo, pues es la única que puede cambiar su aspecto. Así que espero que mis palabras no les lastimen para mal, sino más bien que les golpean para bien. Como cuando uno le golpea a un árbol. ¿Para qué uno golpea a un árbol? Dos opciones, o para tumbarlo o para que caigan sus frutos. Entonces yo espero hacer eso, es que se remueva tanta hoja que no nos permite ver la verdad que también está en nuestro interior. Un abrazo para todos, que tengan una linda semana. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech